Les voy a platicar de la cronología de la independencia de nuestro país. Aquí les puse de 1810 a 1821, pero les voy a platicar un poquito de lo que sucedió antes del grito de Dolores. Recordemos que para 1808 se dan las invasiones napoleónicas. Napoleón invade, aparte de los demás países de Europa, también invade España. Entonces, invade España y arresta al rey Fernando VII. Él lo arresta y pone en el poder a José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Pone a su hermano en el poder. Entonces, acá en la Nueva España, pues se molestan, se enteran de este acontecimiento y dicen que no quieren ser gobernados por José Bonaparte. Entonces le piden al virrey que gobierne en representación de Fernando VII, que se encuentra pues preso en Francia. El virrey acepta, pero posteriormente se dan cuenta y lo arrestan. Cambian de virrey por haber hecho caso a esa sugerencia. Y empiezan las ideas de, bueno, y si nos independizamos de España en lo que regrese el rey, pero algunos decían, vamos a independizarnos, cuando regrese el rey, regresamos a la normalidad. Otros decían, no, vamos a independizarnos y así nos vamos a quedar, ya libres de España. Entonces, empiezan una serie de conspiraciones. Por ejemplo, para 1809 surge la conspiración de Valladolid, en Michoacán. Son descubiertos y son encarcelados. Pero digamos que la conspiración decisiva fue la conspiración de 1810, donde está el corregidor Miguel Domínguez, José Ortiz de Domínguez, está Allende, Aldama, Miguel Hidalgo. Entonces se reúnen en secreto, pero aún así son traicionados y son descubiertos. Pero no son capturados, bueno, para 1810. Se entera José Ortiz de Domínguez que son descubiertos y va y les avisa a los principales independentistas. Por ejemplo, le avisa a Miguel Hidalgo, le avisa a Allende, Aldama. Y es por eso que el movimiento de independencia inició antes del tiempo estimado. Se tenía pensado iniciarlo el 1 de octubre. Por eso es que se realiza antes, porque fueron descubiertos. Pero pues establece pues que José Ortiz de Domínguez cobró un papel muy importante, aparte por lo que ya estaba haciendo, pero también por el aviso que les dio y fue lo que logró que se diera pues este inicio de independencia. Entonces les decía, se da la madrugada del 16 de septiembre de 1810 el llamado Grito de Dolores. Se da el levantamiento armado en Dolores y fue dirigido por el que aquí está en la imagen, Miguel Hidalgo, y también fue por Ignacio Allende, Juan Aldama. Entonces los insurgentes, como así se llamó su ejército, el ejército insurgente, empiezan una serie de batallas. Nada más que aquí al inicio como que, o durante el primer movimiento, en la iniciación, no hubo como una gran desorganización. No se tenía bien contemplado el objetivo de la lucha. Simplemente querían deshacerse del gobierno español, pero establecen que esta desorganización pues causó la muerte de muchas personas, de personas inocentes, saqueos, robos a casas. Entonces por eso es que también surge un conflicto aquí con Miguel Hidalgo y Allende, de que pues no se estaban contemplando bien como esta organización del movimiento hasta después. Y aquí les pongo la ruta. Por ejemplo, aquí en la de Guanajuato es donde se da el asalto a la Alhóndiga de Granaditas, donde se establece pues que el Pípila fue el que apoyó mucho en este acontecimiento. Y se da el recorrido pues hasta donde llegaron pues los primeros insurgentes y hasta su captura. Posteriormente pues Allende, Aldama, Jiménez, Hidalgo son capturados, son hechos prisioneros, fusilados y después son degollados. Sus cabezas fueron colocadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Actualmente pues esto es lo único que queda. Le pusieron unas placas con el nombre de donde estuvieron las cabezas de cada uno de ellos. Así ahí estaban las cabezas esquinas. Sí, estas cabezas fueron colgadas en 1811 y fueron retiradas hasta 1821 con el gobierno de Agustín de Iturbide. Sí, 10 años estuvieron ahí esas cabezas.
Entonces, para 1812 ya nombran como capitán general a José María Morelos. Morelos emite una convocatoria para el Congreso de Chilpancingo en 1813. Bueno, antes del Congreso. Para 1812 se crea la Constitución de Cádiz. Esta constitución se creó en España, pero por primera vez toman en cuenta diputados de la Nueva España, americanos. Entonces estos diputados americanos se van para España y ayudan para crear la Constitución de Cádiz. En esta constitución, algunos historiadores establecen que es la primera constitución mexicana, otros dicen que no porque México no era independiente, pero aquí ya se tomaron en cuenta a los de la Nueva España. Ahora ya la Nueva España tenía un poquito más de libertades. Esto lo hacían pues para calmar la tensión que estaba en la Nueva España, ¿sí? Para calmar esa tensión pues de esta idea de la independencia. Entonces mencionaba que Morelos convoca el Congreso de Chilpancingo y ahí es donde le da lectura a los sentimientos de la nación. Estos sentimientos de la nación pues vienen siendo un ideario político de Morelos. Este ideario pues ya hablaba de esta nación nueva, esta nación que requería libertades, que requería también de tener principios pues fundados en ella, porque pues, todavía no se sabía cuándo iba a terminar la independencia, cuándo se iba a dar el México independiente. Ellos no sabían que iba a terminar en 1821. Entonces ya tenían ideas para pues, para tener más libertades en la ahora América mexicana que llamaban ellos. Para 1814 es liberado Fernando VII. Recordemos que lo encarcelaron en 1808. Entonces es liberado en 1814. Cuando regresa al poder Fernando VII, se da cuenta que mientras él estaba encarcelado, crearon la Constitución de Cádiz. Se molesta tanto que manda encarcelar a los que participaron en esta Constitución, por haber hecho la Constitución a sus espaldas. Fernando VII va a tener mucho poder hasta 1820. En 1820 pues empieza a perder su poder, empiezan a poner ahora sí ya bien establecidas las reformas borbónicas, a contemplar algunos de los artículos que ya tenía esta Constitución de Cádiz, y eso es cuando México ya casi llega a su independencia. Para 1815, Morelos cae prisionero y posteriormente es fusilado. El virrey le ofrece el indulto, sí, nada más que con el indulto pues era como que pues ya te derrotamos, te rindes y te perdonamos la vida. Entonces Morelos no acepta ese indulto. Si lo hubiera aceptado, lo hubieran dejado con vida, pero no acepta el indulto y es entonces que es fusilado. Posteriormente empezó a caer un poquito el movimiento, pero ya surge Vicente Guerrero y continúa con la resistencia insurgente. Después de las 4 campañas militares y del esfuerzo pues de Guerrero por continuar con la lucha de independencia, también le ofrecen el indulto, pero Guerrero tampoco aceptó el indulto, ¿sí? Ya hasta tiempo después, fíjense que ya estamos hablando de 1821, los que en un inicio estaban en contra del movimiento de independencia, ahora están en favor de ella. Los peninsulares ya están hablando de los beneficios de la independencia, de separarse de España, y se empieza a calmar un poquito aquí los conflictos y estas ideologías pues contrarias. Para el 10 de febrero de 1821 se da el llamado Abrazo de Acatempan. Se reúnen en Acatempan Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Para el 24 de febrero se firma el Plan de Iguala. Sí, con este Plan de Iguala se organiza también un ejército, el ejército llamado Ejército Trigarante, que defenderá las 3 garantías: la religión, la independencia y la unión. Ese Plan de Iguala contemplaba, por ejemplo, que México sería una nación independiente, el mantener una monarquía encabezada por Fernando VII, que esto ya era contradictorio a lo que en un inicio se había contemplado. Lo que no querían era ya la corona española. Sí, pero eran ideas ya bien diferentes, eran muy diferentes las ideas de 1810 a 1821. Porque también este Plan de Iguala establecía la religión católica como la única tolerada,
establecía la unión de las clases sociales sin distinción de castas. Recuerden cómo estaban bien marcadas las castas dentro de la Nueva España. Este plan básicamente se trataba de que México fuera una nación independiente, pero se encontraría siempre bajo una monarquía moderada, bajo la corona de Fernando VII. Por eso les digo, no hablaban tanto de un país independiente, porque todavía querían seguir pues con el yugo español. El 24 de agosto de 1821 se firman los Tratados de Córdoba. Esto es como una añadidura a lo que era el plan de Iguala, se le añade como que otra parte. Sí, en este tratado se reconoce a México como una nación independiente de la monarquía española. El país sería gobernado como una monarquía constitucional. Sí, una monarquía, pero con una constitución. Se contempló en el documento que el primero en recibir la corona como emperador de México sería Fernando VII o cualquier otro individuo de su familia si él no quería tomar la corona. Que les digo, era algo pues contradictorio a lo que se buscaba en un inicio. Sí, dicen ellos, bueno, México va a ser independiente, pero va a estar bajo la corona española. No tiene sentido, ¿no? Con la lucha que se había iniciado al principio. Si ninguno de su casa decidía tomar la corona del imperio mexicano, sería obligación de las cortes designar a un nuevo monarca, el cual podía ser de nacionalidad mexicana. Entonces, con estos tratados de Córdoba, se abría la puerta a que un mexicano, uno pues de donde estaba la antes Nueva España, ahora México, ahora podía gobernar. España hizo público su rechazo a este tratado, al Tratado de Córdoba, y se negó a mandar a alguien para que gobernara en México. Ya después, con la presión del pueblo y los militares, el Congreso votó a favor de Iturbide, de Agustín Iturbide, como el primer emperador mexicano. Entonces, el primer gobernante mexicano del México pues independiente va a ser Agustín de Iturbide. Y ya posteriormente, el 27 de septiembre de 1821, se da la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y se consuma la independencia de México. Tomando en cuenta que se dio el inicio de la independencia el 16 de septiembre de 1810 y concluye el 27 de septiembre de 1821.